Arte, ¿dónde estás? ¿Soy yo o eres tú quien me persigue? ¿Las meninas? ¿Margarita? ¿Pintadas? ¿Reales? ¿Dónde estoy yo? ¿Y tú, Velázquez? ¿Qué me quieres decir? No te oigo, no te entiendo. ¿Qué me quieres? Es que no sé lo que me estás diciendo. Que busque luz. ¿Pero dónde? Ahí, en el reflejo. ¿Pero qué reflejo? Entiendo. ¿Es un cuadro con solución? ¿Con respuesta? Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Pienso en mi sueño. ¿Por qué un espejo puede dar tanto que pensar? Supongo que es la duda que provoca ver el reflejo de lo que no está. Como yo ahí, el espejo me hace visible. E incluso ahora que entro en plano, me pregunto si el reflejo es fiel o no a la realidad. En las meninas, por ejemplo, está lo real, lo pintado en los cuadros y el reflejo de algo oculto que no se sabe si está pintado. En fin, complicado, muy complicado. Empiezo por lo real, por lo que es. Estoy en el Museo del Prado, ante el maestro. Aquí se exponen las meninas desde la inauguración del museo en 1819. Entonces el cuadro se titulaba La familia de Felipe IV. Llego a la sala 12. Y ahí están. A su alrededor, otras pinturas de Diego Velázquez. El genio que pintó todo esto nació en Sevilla en 1599 y llegó a Madrid con 24 años para entrar al servicio real. Era pintor de corte y aquí veo su trabajo. Retratos reales de bufones, enanos y estudios del cuerpo humano. Me centro en el más grande. Lo pintó en 1656. Tenía 57 años y un dominio completo de la técnica. Había viajado y conocido a los mejores. Y así quedaron las meninas. Y me fijo en ellos, en los representados. Diego Velázquez pensando con paleta y pincel en mano. Una menina, María Agustina Sarmiento, ofreciendo agua a la infanta Margarita, hija de Felipe IV y Mariana de Austria. Al otro lado, su otra menina, Isabel de Velasco, y tras ella una dueña de palacio, Marcela de Ulloa, junto a un anónimo guardadamas. Delante, dos enanos, Maribárbola y Nicolás de Pertusato con un perro. Y al fondo, el aposentador y el reflejo de los reyes en un espejo. Javier Portús es conservador del Museo del Prado. Una de las cosas interesantes de las meninas es que se escapa a cualquier intento de clasificación, ¿no? Por ejemplo, es un cuadro que se escapa a la clasificación genérica. Supuestamente estamos ante un retrato, pero es algo más o algo distinto a un retrato, y es un cuadro con una red de contenidos también que exceden las que son comunes en el género del retrato. Tampoco se encuadra en un estilo artístico. Dice que el barroco no existía como tal, pero sí que coincide con la literatura del siglo de oro en la difícil interpretación que esconde. ¿Qué quiso decirnos? En mi caso es un cuadro que no entiendo porque es un cuadro lleno de cabos sueltos. Tampoco existe una explicación oficial, ni siquiera una explicación desde el punto de vista narrativo. No sabemos exactamente lo que ocurre en esa
en esa sala, porque no estamos seguros, por ejemplo, de que lo que se refleje en el espejo no sea la superficie del cuadro sobre el que está pintando Velázquez, o sean los reyes que están en el lugar del espectador asistiendo a esa escena o quizá posando para Velázquez. Un cuadro abierto y sin clasificación posible que ha provocado muchas interpretaciones. Por fortuna, hay algo en él que no es discutible. Velázquez, a través de las Meninas, se quiere él también inmortalizar y, como digo, hace un auténtico alarde técnico y un auténtico alarde espacial. Por un lado, recurre a la perspectiva lineal, a la perspectiva tradicional tal y como había sido codificada desde el Renacimiento. Para eso se ayuda del hecho de que sitúa la escena en un espacio cerrado, en un espacio cuadrangular, en el que, organizado a base de ángulos rectos, de líneas que se cruzan perpendicularmente, y eso le ayuda a crear una caja espacial. Él va introduciendo la sensación física de espacio a través de la colocación de los personajes y también a través de cómo va modulando la luz. De hecho, durante mucho tiempo ese se consideró el principal logro de las Meninas, la capacidad de Velázquez para haber conseguido crear un espacio creíble y un espacio que se podía prolongar en el propio espacio del espectador. Lo miro en su ubicación actual, presidiendo la sala, y pienso que lleva más de media vida en este museo, y aquí ha ido cambiando de lugar y de importancia, subiendo siempre de estatus, hasta ser hoy la reina de la casa. Y convive con más autores y más personajes. Y aquí los observan cada día y los cuidan. Estar en la sala de restauración para mí es un lujo, y para Rocío es su día a día. Ahora se enfrenta a otro Velázquez, como hizo entonces, en 1984. Lo recuerda muy bien. Cuando John Brealey hizo Las Meninas, lo hizo en un pequeño salón que había en el tercer piso en el museo, que ahora mismo es una sala abierta al público, pero que era un salón pequeño y que tú entrabas allí. Y el efecto de entrar en un sitio cerrado, presidido por Las Meninas, era algo que sí que te ponía los pelos de punta, o sea, te quedabas impresionada. John Brealey, restaurador del Metropolitan de Nueva York, fue el encargado de la limpieza del cuadro. De la reintegración se ocuparon Rocío y otros 3 expertos del Prado. La labor de reintegración es volver a poner color en aquellas partes del cuadro que se han perdido. Una de las luchas que tenemos es conseguir el tono aproximado, y entonces tardas mucho más tiempo en conseguir ese tono que en darlo. Le pregunto qué hizo ella. A mí la infanta Margarita, la cara, me parece una cara preciosa, y además es que tiene una pequeña falta en uno de los carrillos de la infanta Margarita, y yo siempre digo que ese trocito es una colaboración mía con Velázquez. Los restauradores pasan horas ante un pequeño trozo de cuadro y ese privilegio les permite descubrir cómo se pintó, si fue a la primera o hubo varios intentos. Rocío conoce bien a su pintor favorito. Yo nunca diría que Velázquez es un pintor lento. Yo diría que Velázquez es un pintor perfecto y no perfeccionista. Tiene muchos arrepentimientos, pero los va cambiando en el momento, no sé cómo decir, es algo que él va creando. Él va mirando la obra y va creando y va rehaciendo, pero de una forma completamente espontánea. Yo percibo un Velázquez que tiene el cuadro pensado y va rehaciendo la obra, pero con una seguridad plena. Cada pincelada es precisa y pensada, no hay nada que se queda ahí un poco que ha salido así. No, lo que quiere hacer, lo hace. Y allí sigue Rocío, frente a Felipe III. Dice que es fácil porque trabajar con el mejor pintor ayuda. Se trata de saber lo que el cuadro te va a pedir. Reconoce que los restauradores son solo un paso en la vida del cuadro, que no hay que ser agresivo,
que deben usarse los productos más naturales, los de entonces. Y repite, solo un paso, como si fuera poco ser un paso en la vida de las meninas y tantos otros cuadros. La admiro. Yo soy un aficionado, pero comparto su pasión y su afán porque cosas tan bellas no sean nunca invisibles. Ella lucha contra el tiempo y contra el olvido. El Palacio Real se construyó sobre las cenizas del Real Alcázar. He quedado con María Cruz, porque quiero situar el cuadro, entender el lugar, y el momento, mediados del siglo XVII. Ella ha estudiado esta época y me la va a explicar cerca de dónde se supone que se pintaron las meninas. Hablamos del lugar representado. El espacio físico donde se encuentran los personajes, el interior de la habitación, corresponde a al llamado cuarto principal, del llamado Cuarto del Príncipe. El Cuarto del Príncipe se llamaba así porque fue la parte de palacio que ocupó hasta su muerte en 1646 el príncipe heredero Baltasar Carlos. Pasamos del lugar al aire, al ambiente que se respiraba entre esas paredes. Las Meninas efectivamente es uno de los cuadros donde la mujer tiene un papel protagonista bastante importante por primera vez, ¿no? Y de hecho en realidad lo que supone es una representación de lo que sería la familia de la infanta Margarita Teresa. La familia ha de entenderse aquí en el sentido amplio. Entonces el grupo principal del cuadro lo centran la infanta y dos de sus damas. Las dos damas eran personajes de origen noble, como solía suceder con quienes entraban al servicio real. Formaban parte de la casa de la infanta, que dependía de la casa de la reina, y era un espacio en el que solo trabajaban mujeres, entraban de niñas, vivían vigiladas por un guardadamas y por una guarda mayor de damas, como la mujer mayor que aparece tras Isabel de Velasco vestida de dueña, y se las tenía, como digo, sometidas a una vigilancia bastante férrea. Todas llevan lo que se llama el guardainfante. El guardainfante era una estructura de alambre y de cintas que se colocaba debajo de la falda y que recibe este nombre porque permitía disimular los embarazos. Sevillano. El guardainfante dificultaba mucho los movimientos de las mujeres por el peso. Y precisamente en relación con este hecho del movimiento lento, etcétera, estaría otro de los aspectos que destacan en el cuadro, y es la sensación que se ha aludido muchas veces de movimiento paralizado. A lo que esto alude es a la rigidez de la vida en palacio. Parece que es un instante en el que se ha congelado el tiempo, se ha detenido el tiempo. Y muy lejos de esa rigidez, seguimos con la entrevista y hablamos del pintor de los pintores. Él empieza en la corte como retratista y básicamente su función más importante, pese a otro tipo de obras que hace paralelamente, lo más importante que hace Velázquez es ser retratista sobre todo del rey, retratista sobre todo de Felipe IV. Pero no solamente significa retratar al rey o pintar los encargos que se le realicen, sino también supervisar las pinturas de la colección real, supervisar las compras de obras nuevas, o de pinturas o de esculturas. A pesar de que son bastantes ocupaciones, ¿no? Velázquez siempre tiene mucho interés por realizar una carrera en la corte. Al margen de su condición de pintor, a él le interesa, y así se demuestra con la obtención de diversos cargos y de diversas prebendas que culminan gloriosamente con la obtención de un hábito de Santiago. Y la cruz que aparece en el cuadro se añade después. Hay una leyenda que dice que la pinta el propio Felipe IV. La cruz se añade después de la muerte de Velázquez. Viendo el reflejo de María Cruz, pienso si realmente el cuadro refleja una época. Si, como dicen, muestra un instante de la vida cotidiana tal como era. Porque, ¿qué es reflejar? ¿Es ver lo real o algo distinto? En el agua, como en un espejo, lo reflejado varía según dónde nos situemos. Me planteo si las Meninas serían hoy lo que son sin el misterio del espejo. Más allá de la Venus del espejo, hasta las Meninas no hay un lienzo importante en el cual exista un espejo.
y un espejo que al mismo tiempo nos permita ver cosas que están fuera del marco del propio cuadro, que estén fuera del campo de la imagen que son las propias meninas. Por lo tanto, está utilizando un recurso que era absolutamente nuevo, que es el único pintor prácticamente hasta la fecha en España que ha utilizado. Eran objetos poco comunes en la época, pero Velázquez utilizó uno en su cuadro. Fernando Marías tiene claro el porqué. Yo creo que la respuesta de lo que está pintando Velázquez en el lienzo nos la da precisamente el espejo. El espejo, que es el único instrumento que nos permitiría tener un acceso a algo que queda, diríamos, fuera de campo, porque está en el reverso o en el haz de un cuadro del cual solamente vemos el reverso, la parte trasera. Así pues, Velázquez estaría pintando al rey. Se retrató haciendo su trabajo. Quería que reconociesen sus méritos y lo hizo de este modo. Bueno, una de las cosas más sobresalientes de las meninas y que acusó pues algunos de los primeros testigos que tenemos de haberlo visto, es que les parecía, incluso a los pintores contemporáneos, un escándalo la presencia tan protagonista, esto es, de cuerpo entero, en un entorno regio del propio pintor. Y te extrañas de mi afán por defender la nobleza de la pintura. ¿No comprendes que si pugno por alcanzar el hábito de Santiago, que es el más alto y honrado de España, es por honrar nuestro arte? Velázquez llevaba muchos años como pintor del rey, había pintado a Felipe IV joven, cazador, a caballo, y necesitaba seguir haciéndolo para ascender, pero no le dejaban. El propio monarca lo explica en sus cartas. No quiere ver su imagen, no quiere verse viejo, no se acepta. Y Velázquez se queda como un siervo sin funciones, y ante esta situación, una súplica: las meninas. El cuadro de Velázquez es una especie de grito muy privado de la importancia que podía tener él mismo para el rey, pero no para el resto de la sociedad española de su época. Así pues, el espejo sería una forma de retrato irreal, además de un juego. Si tiene una justificación en el espejo, es fundamentalmente, en la época que nos ocupa, desvelarnos qué es lo que estaba pintando Velázquez, que debiera ser un poco el misterio que en estas tardes de aburrimiento de la familia real podían preguntarse. Las meninas, sabemos por fuentes contemporáneas, que mientras los meses que duró su pintura, la familia real, el rey por un lado y la reina con las infantas, la princesa y las infantas, bajaban al taller de Velázquez, un taller semipúblico que tiene el pintor, para entretenerse, digamos, casi todas las tardes que no tendrían pues teatro, por ejemplo. Entonces es una especie de sustitución del entretenimiento cotidiano ver a Velázquez pintar en su taller. Vuelvo a la zona, al lugar donde se entretenían. Fernando lo entiende así: las meninas divierten a la corte y su autor las hizo para reivindicar su trabajo, el arte de la pintura. Y para ello se pintó a sí mismo junto a una amplia familia cortesana para no provocar el escándalo. Solo no habría sido posible. Y pienso que hace 350 años no existía este banco, pero tal vez en días como el de hoy, días llenos de luz, Velázquez miró desde aquí árboles como estos. Me encantaría saber si le ayudaron o no en su trabajo, pero eso siempre será algo que no sabremos, porque forma parte de esa mitad invisible que solamente el pintor conocía. Y tampoco conoceremos nunca las conversaciones que tendrían entre ellos todos los personajes del cuadro. Aunque eso sí, trato de imaginarlo. ¿Qué le diría Velázquez a María Agustina? Y María Agustina a la infanta, y la infanta a Maribárbola. ¿Y qué pensaría el perro de todo esto? Nunca lo sabremos. Me alejo de los personajes y vuelvo a nuestra realidad, al siglo XXI, al Madrid de los Austrias. Muchas cosas han cambiado, pero el pensamiento sigue siendo invisible. No puedo saber qué pensaba el pintor, pero creo que hay alguien que sí puede ayudarme. Las nuevas tecnologías han ayudado a los expertos a descubrir mitades invisibles. Quizá hoy las compartan conmigo. Voy al sótano, al búnker, un nombre que describe bien la importancia del lugar. Aquí me muestran algo difícil de ver, algo que el ojo no puede percibir.
Carmen Garrido es la responsable del Gabinete de Documentación Técnica. La radiografía de un cuadro nos muestra, como decimos, el lienzo en que se ha pintado y toda la estructuración de dentro a fuera que ha seguido el pintor para llevar a cabo la obra. Nos dice cómo trabaja el pintor, si la preparación tiene mucho contraste o no, qué tipo de tela ha usado, cómo es la tela, cuántos lienzos o paños de tela ha empleado. En este caso son 3. La línea se ve a simple vista, pero aquí vemos la costura. Aparte de ello, la radiografía también pone en evidencia las faltas de pintura, como vemos aquí, esta pequeña en la cara de la infanta, pero por el resto de la obra podemos contemplar que realmente está en un estado magnífico de conservación, ¿no? Aquí también utilizan rayos infrarrojos para ver el dibujo subyacente y otras técnicas como esta, que muestra el grosor del lienzo. Dice que en las meninas la pintura es transparente. Con muy poco pinta todo, ¿no? Y es más bien nuestro ojo el que reconstruye de cerca la pintura. Con un simple rayo de luz rastreado, casi sin pintura, no hay pintura. Esa es la magia de Velázquez, de este Velázquez último. Y esa forma que tienen los impresionistas de pintar, a base de toques que se te suman en la retina. Tú eres el que rellenas los huecos y ves la escena. Y aquí pasa absolutamente igual. Su trabajo también supone polémica. Me enseña los arrepentimientos del pintor. La mayoría son sutiles, pero hay uno que ha dado mucho que hablar. Un cambio de composición para mí es esto, ¿no? Que hay una figura donde había otra. En un primer momento pintó lo que pensamos que es un personaje femenino por la estructura de su cabeza, por el tipo de vestido que se observa en la parte superior, que no sabemos por qué motivo, aunque se ha elucubrado muchísimo, fue quitado de la escena y superpuesta la imagen del pintor. Si con el cuadro ya se especula todo el mundo lo que quiera, la radiografía más vale ser yo, a la gente que trabaja conmigo le digo siempre, hacer teorías lógicas, ¿no? Claro. Nunca sabremos todos los secretos, algo siempre quedará en la intimidad. Secretos que nunca sabremos. Me divierte imaginar qué pensaría Velázquez de estas teorías. Intento alejarme de ellas. Ahí están sus cuadros. Intenciones ocultas, preguntas sin respuesta. A pesar de todo, creo que quiero volver a ver a alguien que me aclare las dudas que me ha provocado la radiografía, esa imagen invisible. Hola, disculpe que le interrumpa de nuevo. Yo creí que ya... No es extraño que pueda haber división de opiniones con respecto a lo que se tiene delante de los ojos a través de una fotografía de rayos X. Yo lo que he visto tradicionalmente ha sido la figura de un varón que está más pequeño porque estaría más alejado con respecto al lienzo que Velázquez a la postre está pintando. Está claro que las divergencias seguirán ahora y siempre. Y me pregunto si desde el primer momento provocó tantas reacciones, tanto debate. En cierto sentido, Las Meninas, a pesar de que es un cuadro que estamos saciados de verlo constantemente, ha sido un cuadro secreto prácticamente hasta que llega al Museo del Prado, privadísimo en el Alcázar de Madrid. Después, a partir del siglo XVIII, cuando se instala en el actual Palacio Real o Palacio de Oriente, bueno, hay un acceso mayor por parte de la corte en su conjunto. Fue entonces cuando empezaron las copias, las teorías, la polémica. ¿Sería lo que es sin tantas reacciones? Las Meninas, de no haber sido, diríamos, reduplicada, clonada, pues serían lo que es. Es decir, lo que nos han llamado las variaciones es la atención sobre muchos de los elementos que están en el cuadro. Pero esos elementos ya están en Velázquez y están en el lienzo de Las Meninas que concluye en 1656. Lo que hacen otros artistas es, diríamos, ayudarnos a ver. Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en Las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Si realmente las otras meninas ayudan a ver y a entender el cuadro,
Creo que estoy donde debo estar, en Barcelona, en el Museo Picasso. Estas meninas se pintaron 300 años después, pero también fue un pintor experto al final de su carrera el autor de estos 58 óleos. Toda la serie Picasso la hizo entre el 17 de agosto y finales de diciembre de 1957, en total 4 meses. La primera obra es la obra de conjunto y a partir de ese momento es cuando empieza a hacer las diversas versiones en las que aparecen algunos personajes, a veces todos, a veces solamente un personaje como puede ser la infanta Margarita María. Picasso había visto de joven la obra de Velázquez y seguro que le influyó como a tantos otros, pero en este caso el pintor malagueño dio un paso más. Es Picasso el que hace la primera serie interpretativa en la que se varía hasta, se metamorfosea hasta tal punto los personajes como podemos ver en este conjunto de obras. Bueno, yo creo que la aproximación de Picasso a la obra de Velázquez no es tanto teórica o intelectual, sino como plástica y intuitiva, ¿no? Entonces es muy curioso constatar que los reyes en la obra de Picasso prácticamente no aparecen. Aparecen solamente en 2 o 3 de las versiones, pero como un puntito reflejado. Y busco diferencias, la raza del perro, el piano, el pintor. En las obras de conjunto la figura de Velázquez es la que tiene más protagonismo, no solamente la ha engrandecido enormemente, que casi no cabe en el cuadro, sino que además, si la gente se fija bien, verá que tiene Velázquez 2 paletas. Tiene 2 paletas que esto está duplicando la importancia que tiene el pintor en el cuadro y en la vida o en la civilización occidental. Sigo viendo cuadros, muchos de Margarita. Me pregunto qué pensarían en el siglo XVII y le planteo a Malén, la conservadora del museo, qué cree que diría Velázquez. Velázquez era un funcionario de la corte que se debía a sus clientes, que en este caso era el rey Felipe IV. Actualmente los artistas son mucho más libres y quizá podría haber sentido envidia, ¿no?, de toda esta libertad con la que Picasso se expresó. Coincido con ella. Esta es una de las últimas obras de arte inspiradas en las meninas, y no hay rigidez, todo lo contrario, está en plena calle, porque hoy al menos se crea con libertad. Con esa libertad acabamos este capítulo. No sé si es un homenaje o una nueva versión. Es el reflejo de algunos de los que hacemos el programa, la mitad invisible de la mitad invisible. Nuestra intención es descubrir lo que no se sabe de algunas obras de arte y al mismo tiempo, ¿por qué no?, haceros pasar un buen rato, como hizo el propio Velázquez con sus meninas. Tengo más preguntas. Arte, ¿dónde encontrarlo? El que se ve y el que no se ve. Seguiré buscando.